Buenos días a todos, bienvenidos a este encuentro en nombre de Estudio de Comunicación y de Servimedia. Antes de hacer la presentación del estudio, yo le voy a ceder la palabra a Fernando Riaño, que es el presidente de Servimedia. Es nuestro socio en este trabajo. Como siempre, ha sido un placer trabajar conjuntamente con la agencia Servimedia. Y bueno, Fernando, si te parece, pues nos das la bienvenida en nombre de tu casa y luego presentamos el estudio y pasamos al debate. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Fernando Riaño, presidente de Servimedia, y gracias Benito por acogernos en vuestra casa, en vuestra sede. Para nosotros es un honor, es una satisfacción tremenda seguir colaborando en el ámbito periodístico desde una entidad, una organización como es Servimedia, y colaborar con Estudio de Comunicación en un tema que nos ocupa, que nos preocupa, que ya arrancamos en 2018 con la primera publicación, primer estudio Estudio de Comunicación y Servimedia, donde hicimos ese primer estudio sobre los bulos, fake news, incidiendo también en la influencia que podían tener en la población en general. Creo que hacemos cosas que no son habituales, eso es positivo también, y nos gustaría generar más sinergias entre las diferentes entidades del ámbito de la comunicación y diferentes profesionales también del ámbito periodístico. Creo que este tipo de estudios ha venido para quedarse, funciona ese interés porque es un asunto que preocupa, que ocupa. No olvidemos la terminología que sucede o que aparece también de manera más generalista durante la pandemia, esa infodemia relacionada también con los bulos, con las informaciones, con las noticias falsas y la desinformación. Y decir también algo, permíteme que adelante un poco esos datos del estudio, y es que las agencias de información son poco o nada activas difundiendo bulos y desinformación para más del 80% de los periodistas entrevistados, cosa también que nos alegra tremendamente como agencia de comunicación y como agencia comprometida desde los primeros pasos que dimos en este sentido. Insisto que esto ha venido para quedarse. Vaya por delante la gratitud y el reconocimiento a todas las personas que han participado en este estudio, Benito, Pilar, todo el equipo de Estudio de Comunicación, todo el equipo José Manuel de Servimedia, todos los profesionales de Servimedia que han hecho posible este estudio, este trabajo entre ambas entidades, y sobre todo que hoy estemos aquí. Decía José Antonio Marina que la ética era la forma más inteligente de vivir. Yo creo que la ética se confirma que es la forma más inteligente de hacer periodismo, y en eso estamos, y creo que Estudio de Comunicación y Servimedia son dos entidades, organizaciones, paradigmas en este asunto. Enhorabuena por lo que hacéis, Benito, enhorabuena por las iniciativas también como Spain Investor Day y otras que están conectadas también desde esa perspectiva de la ética, del futuro, de largo plazo y de la generación de confianza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, yo vuelvo a daros la bienvenida, os lo doy en un día especial. Antes me lo decía Marta, estamos en el Día de Asturias, y para alguien que es de Oviedo, pues es un día especial. Aparte, yo no sé si os pasa, pero cuando uno va por una calle y ve que hay restaurantes llenos y otros vacíos, a veces se pregunta por qué, ¿no? Y es porque hay unos que se come bien y otros que mal. Cuando vemos una sala llena como la de hoy, es que el tema tiene interés. Hay otros, hoy es difícil que la gente se reúna para este tipo de cosas, pero hoy tenemos lleno y además mucha gente nos está siguiendo en streaming. Cuando alguien presenta un libro o un estudio, de lo que se trata es de no estropear el libro y el estudio, sino de llamar un poquito la atención. Yo os voy a hacer un pequeñísimo resumen, y lo interesante de este encuentro es el debate con 5 profesionales de lujo que nos acompañan hoy, y es la clave de este encuentro y a lo que vamos a dedicar la mayor parte del tiempo. Luego, como sabéis, vamos a tener a la ministra portavoz, que va a clausurar el acto y que llegará en un ratito. Bueno, el estudio lo hemos hecho a lo largo del mes de mayo y de junio de este año, y hemos entrevistado a 2 tipos de públicos, lo que nosotros llamamos público en general o opinión pública. Quiero dejar claro, y hoy tengo aquí un maestro como Toaria del tema sociológico, que esto no es una encuesta, que es un estudio de clima, que es un estudio de opinión, que es un estudio donde una compañía de comunicación y una agencia de noticias intenta saber cuál es el pulso en este problema, pero no estamos sacando datos estadísticos, perdón, ni estamos haciendo una encuesta de opinión. Pero sí tenemos una muestra, yo creo que muy representativa. Hemos entrevistado
a 183 periodistas y comunicadores, son muchos, y a 216 gente que representa... Perdonadme. Es que canté ayer por la noche en el Teatro Real y estoy con la voz mal. Entonces, y luego tenemos de público en general 216 entrevistas. Bueno, la primera conclusión que yo creo que merece la pena resaltar es que coinciden todos masivamente en que el problema de los bulos, de las fake news, con la pandemia se ha agravado y ha empeorado clarísimamente. O sea, ese era... Gracias. Yo creo que tengo otro aquí, pero... Muchísimas gracias. Que ha empeorado muchísimo. Nosotros hicimos un primer estudio, como comentaba Fernando, en el año 2018. Nuestra idea era ver justamente esa evolución y la evolución es a peor. La sociedad, los periodistas están mucho más preocupados, consideran que hay más bulos, que hay más desinformación que nunca después de la pandemia. Si preguntamos a la opinión pública en general quién creen ellos que son los responsables de esa difusión de bulos, es curioso que todos o la gran mayoría declaran que todos somos culpables de eso, porque en realidad Internet, las redes sociales, es un asunto donde todos participamos y creen que todos, y ahí entra, yo creo, la importancia de estudios como este para concienciarnos a todos y para concienciar a la opinión pública de que antes de retuitear, antes de decir cosas por Internet, antes de hacer de altavoz de cosas, tenemos que hacer una pequeña reflexión sobre si lo que estamos retuiteando es verdad o es mentira, si tiene una intención o no. Y bueno, claramente la opinión pública en general considera que los primeros culpables es los usuarios en general, y los segundos, los medios de comunicación. Veréis que luego cuando le opinan los periodistas no opinan lo mismo, no se consideran ellos o los medios de comunicación no se consideran tan culpables de estos, pero la opinión pública en general sí considera que los medios de comunicación tienen un papel muy importante en la difusión y en la propagación de los bulos. Seguimos con la opinión pública en general y lo que les preguntamos es que qué tipo de incidencia creen ellos que tienen los bulos sobre su vida, si es una incidencia en temas sociales, si es una incidencia en temas políticos, si es una incidencia en temas sanitarios. Como veis, curiosamente, lo que opinan es la mayor parte de la opinión pública general opina que tiene un impacto sobre todo en temas sociales, por ejemplo, en temas como inmigración, o en temas como la pobreza, en temas como el paro. Y sin embargo, los periodistas opinan que tiene un impacto sobre todo en temas políticos. Ahí hay una divergencia. Los periodistas creen que los bulos son utilizados masivamente por los políticos, por los estados para influir en la política y en ese tipo de asuntos, y sin embargo la sociedad cree más, aunque también la política sale como un tema muy relevante, que impacta en temas sociales y de preocupación más general. Bueno, cuando nos centramos en los periodistas y comunicadores, les preguntamos que cuál es la actividad en la propagación de bulos y de desinformación, como veis vuelven a coincidir que es una cuestión de todos, que son los particulares los que más difunden las noticias de los bulos y que somos todos en general los que contribuimos que esta pelota vaya generándose cada vez y vaya siendo cada vez más grande. Pero en segundo lugar, los periodistas señalan a los políticos y a los partidos políticos como los culpables o los causantes de esta propagación de bulos cada día más preocupante. Si les preguntamos sobre la actividad de la propagación de bulos de los medios de comunicación, pues como veis, los dos que salen más marcados en lo positivo y en lo negativo, salen como más marcados los medios digitales. Hoy tenemos en nuestra mesa a dos directores de medios digitales. Los periodistas señalan que los medios que más bulos propagan y que más se hacen eco de este tipo de desinformación son los medios digitales y, sin embargo, los que menos, lo resaltaba Fernando Riaño, las agencias de noticias. Quiero dejar claro que Servimedia no ha participado en la elaboración técnica del estudio y, por lo tanto, que el estudio es absolutamente objetivo y que el dato es muy bueno para nuestro socio en este caso, pero que ellos, la autoría del estudio es de Estudio de Comunicación.
Cuando preguntamos a los periodistas sobre la actividad en la propagación de bulos y desinformación y la comparamos con el estudio que hicimos en 2018 y en 2022, como veis, la foto sigue siendo muy parecida, ahí no ha variado mucho. Los periodistas siguen pensando que los que divulgan más los bulos son los medios digitales y los que lo divulgan menos son las agencias de noticias. Si le preguntamos una cosa ya en un poco mayor profundidad, ¿qué es lo que causa más daño en los distintos tipos de bulos? Porque los bulos o las fake news o la desinformación tienen distintas caras o se propagan de distinta manera, pues porque la gente fabrica un contenido que divulga un contenido que no es real, porque lo que hace es contextualizarlo con datos que son falsos, porque hace una crítica de una cosa basándose en hechos que no son reales. Bueno, los periodistas, como veis, consideran que la mayor parte o los bulos más divulgados suelen estar generados por un contenido engañoso, es decir, que tienen algo de verdad, pero que en realidad no es cierto todo lo que cuentan. Y la segunda y la tercera posición lo ocupan el contenido fabricado expresamente para engañar, para difundir mentiras, o el contenido manipulado. Esos serían los tres contenidos que los periodistas consideran más graves. Y luego hemos analizado otro aspecto que nos parece muy importante, que es el tema de las empresas de verificación o las agencias o las páginas de verificación. También tenemos hoy entre nuestros miembros del panel a una de las agencias más destacadas. Y les preguntamos a los periodistas si consideran que esta labor es imprescindible, es necesaria, es poco útil. Como veis, en general, los periodistas consideran que las agencias de verificación son útiles. Una parte de ellos, para temas sobre todo especializados, consideran que les están resultando imprescindibles porque les permiten contrastar noticias y contrastar información. Y necesaria lo consideran prácticamente la mitad de los entrevistados, que es un dato muy alto. Sin embargo, cuando les preguntamos el grado de confianza que les dan estas agencias, pues bueno, ahí hay una cierta discrepancia. Cuando leáis el estudio lo veréis. Hay muchos que consideran que hay muchas agencias que son arte y parte, que pertenecen a grupos de comunicación, que por lo tanto están ellos en sus grupos divulgando bulos y luego los critican, y que por lo tanto que sería mejor que fuera alguien más, digamos, neutral, ¿no? Bueno, hay dos agencias de verificación que destacan por su credibilidad. La primera es F Verifica, la segunda muy cerca es Maldita. Y luego, pues las otras dos que figuran en la red internacional IFCN, pues son Verificat y Neutral, que tienen una posición también importante, se acercan casi al 50%, pero que están en cuanto a credibilidad por parte de los periodistas un parte más abajo. Bueno, el estudio termina con una opinión de expertos a los que hemos consultado personalmente. Los veréis, hemos consultado pues desde el presidente de la FAPE a algunos directores de medios para no solamente quedarnos con números fríos, sino con opiniones personales. Y bueno, ese es un poco. Yo os invito a leerlo, creo que es interesante, creo que comparado con el año 2018, que en el documento pues lo comparamos con mayor detalle, tiene interés. Y bueno, como decía antes, lo importante es este debate. José Manuel Huesa, el director de Servimedia, pues me va a hablar, a estar a continuación moderando el debate. Le dejo el sitio y bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias, Benito, por invitarnos, por continuar este viaje que iniciamos hace ya pues, por lo menos 15 años y que seguimos. Esto surge de una conversación de Benito que nos reencontramos en el mes de noviembre del año pasado diciendo que podemos volver a hacer después de la pandemia. Pasó una pandemia por medio y bueno, decidimos reeditar ese estudio que, como él bien ha explicado, iniciamos en 2018. Es un lujo contar con los periodistas que están aquí. Hay que incidir también que en el estudio no solo han participado, como comentaba Benito, estas encuestas, sino que hemos hecho unas preguntas específicas a periodistas destacados, que como veis algunos están aquí físicamente, Clara, Álvaro y Encarna, por parte de la FAPE, el anterior presidente, porque entre medias hemos tenido un cambio de presidente de la FAPE, hoy no puede estar aquí con Noceda, pero está Amancio.
Y nos parecía muy interesante esa parte cualitativa que ahora vamos a resaltar en esta conversación con ellos. Y voy a empezar por ti, Clara, porque he visto que Maldita oficialmente nace en el 18, ¿no? Creo. Oficialmente sí. Sí, aunque estuvisteis, que fue cuando hicimos el estudio, pues ya que dice que fuimos pioneros, igual que Maldita. Con Maldita hemos iniciado unas colaboraciones. En el estudio se dice que se critica mucho que la política está invadida de bulos también. Nosotros tuvimos el año pasado una experiencia conjunta, ¿no?, que hicimos con un concurso mundial que ganamos, que nos presentó Google, para justamente luchar contra los bulos, las desinformaciones vinculadas con las vacunas de la COVID. Y en el estudio se destaca que los temas sociales, los temas de la salud, importan muchísimo. Cuando hablábamos de los bulos de las vacunas, todo el mundo estábamos preocupados y nos preguntábamos qué pasa con la vacuna. Ahora mismo estamos ya preguntándonos la siguiente dosis de la vacuna. Es importante, Clara, que el trabajo de Maldita, de los verificadores, para luchar precisamente, vosotros en parte nacisteis luchando contra esta desinformación, ¿no? Sí, yo creo que hay una parte muy importante y creo que la pandemia nos ha hecho volver a poner en valor la verificación en ese sentido, que tiene que ver con responder a las preguntas que tiene la gente. Más allá de si algo que se dice es verdad o no, que circula en redes, es que eso a la gente le genera determinadas incertidumbres y en el esquema de la pandemia todos lo vimos, no sabíamos qué iba a pasar, la ciencia era muy cambiante y estar al quite a responder a las preguntas que tenía la ciudadanía fue vital y incluso con la vacuna en este caso fuimos viendo cómo evolucionaban las dudas, ¿no? Primero las dudas eran, ¿pero las vacunas son seguras o no? Luego había preguntas muy específicas y respondiendo todas esas dudas yo creo que fue vital. Y hay una cosa además que me hace ver eso más todavía, que es que una de las cosas que vimos en muchos medios de comunicación a lo largo de la pandemia fue que empezaron a hacer formatos que eran propios de los verificadores. Empezamos a ver muchas preguntas y respuestas sobre cosas, que era una cosa que los verificadores llevaban haciendo muchos años. Empezamos a ver muchos explicadores básicos sobre cómo funciona una vacuna, cómo se desarrolla una vacuna, para qué se hace. Empezamos a ver también muchos titulares que era no, la vacuna no te va a dejar infértil. En fin, ese tipo de cosas las fuimos viendo y yo tengo la sensación de que los medios también se convirtieron un poco en ese momento en verificadores, imitando los formatos porque vieron que eran útiles y porque vieron que la ciudadanía tenía ese tipo de preguntas. Amancio, tú, de tu visión, que llevas ya unos años en la profesión, ya era como secretario general de la FAPE, en el estudio se dice de que, bueno, resaltaba también Benito, todos somos culpables de esta difusión de los bulos. Pero aquí, ¿qué papel tenemos que tiene el periodista? Porque, claro, el periodista tiene que tener muchísimo más cuidado, hablando del tema sanitario, político o el que sea, ¿no? Porque si no, ahí rompemos un poco la tradición de lo que sería el periodista que contrasta la noticia. Bueno, en primer lugar, felicitaros por el estudio. Es algo que es evidente, que está ahí. Hoy desinformar o manipular o engañar de una manera directa es muy sencillo, muy barato y muy eficaz y muy rápido. Y a partir de ahí, ¿qué hacemos los periodistas o los medios? Yo hablo en nombre de los periodistas, como secretario general de la FAPE y como becario que empiezo en esta profesión ahora. Tenemos herramientas. Probablemente parte de que estemos donde estamos es culpa de los periodistas. Pero si un periodista tiene formación, tiene ética y tiene oficio, tenemos capacidad de luchar contra este tipo de manipulación que a veces no es tan sencillo ni tan fácil descubrir, porque tan peligroso o más que engañar directamente es ocultar una parte de la información. Es esa información de parte, esa información donde nos hacemos a veces portavoces de algo que no hemos hecho los deberes básicos de un periodista. Yo escuché desde mis años mozos que había que contrastar la información, al menos con dos fuentes. Y hablo de fuentes, no de intoxicadores. ¿Qué pasa? ¿Que la inmediatez nos ha llevado a olvidar esto? ¿Qué pasa? ¿Que no tenemos formación ni capacidad los periodistas de desenmascarar todo esto? No, me niego a eso. Y además reivindico el oficio de periodista. Y con todo el honor y la historia que llevamos detrás mucha gente y muchos medios.
Y tenemos que dignificar la profesión entre todos, entre todos. Y a partir de ahí, probablemente, y con la ayuda de lo que ahora se llama verificadores, que a mí es una palabra que me encanta. Yo siempre he verificado mis informaciones, pero nunca me he puesto ese adjetivo que me encanta. A partir de ahora voy a decir que soy verificador. Pero digo, gracias también a estos verificadores, tenemos una herramienta más para que esa inmediatez no nos lleve a cometer el mayor error que puede cometer un periodista, que es desinformar. Antonio, tú has tenido una responsabilidad importante, bueno, en diferentes trabajos dentro de diferentes medios, pero una especial como director del País, un medio importante en España, hasta hace relativamente poco. Ahora, por cierto, te estrenas en Estudio de Comunicación, es un fichaje que anunciamos aquí, lo anunciaron ayer, que Antonio forma parte del equipo de Estudio. ¿Hasta qué punto el director tiene responsabilidad, el director de un medio tiene responsabilidad en esta difusión de un bulo? ¿Cómo puede tratarlo el asunto? Bueno, el director tiene responsabilidad, por supuesto, sobre todo, y por tanto, sobre todo lo que publica el periódico, el responsable es el director, y suya la responsabilidad si un periódico publica noticias falsas o oculta información. Pero a mí me parece que la clave no está en el director, no está en el jefe del equipo que produce las buenas noticias, la clave está en el periodista. A mí me ha gustado mucho la defensa que Amancio ha hecho del oficio, porque ahí está la clave. Yo cuando estabas hablando, tú había notado aquí periodista igual a verificador, porque no puedo distinguir, obviamente el oficio del periodista no es más que verificar, o parte del oficio del periodista es verificar lo que publica, y por tanto el oficio bien ejercido en las condiciones que Amancio ha explicado perfectamente, pues es el instrumento, y desde el punto de vista, el único instrumento que se necesita para luchar contra las noticias falsas. Pero creo que es importante que acotemos un poco el debate de qué hablamos cuando hablamos de bulos, de desinformación, de noticias falsas. Porque, por un lado, noticias falsas ha habido siempre. La mentira forma parte prácticamente del comportamiento humano más elemental. Y la desinformación, las campañas de intoxicación, todo eso ha formado parte de la actividad política y de la actividad industrial durante toda la vida. ¿Qué es lo diferente ahora? Yo creo que lo diferente ahora es que esas mentiras o esas campañas de desinformación se producen en un clima de polarización política e ideológica brutal. Lo diferente ahora es que en esas campañas de desinformación y de intoxicación participan de forma constante los agentes políticos, los dirigentes políticos, los gobiernos, y de hecho de esto se empezó a hablar desde que Trump fue presidente de Estados Unidos. Nunca antes se había hablado, porque fue en ese momento cuando se detectó que un gobierno de forma constante, de forma metódica, desataba campañas de desinformación. De Trump aprendieron muchos de todas las ideologías, y desde entonces se utilizó la desinformación y las campañas de intoxicación como un arma política más del juego político. Y yo creo que el tercer factor por lo que ahora hablamos de este fenómeno, que digo que ha ocurrido siempre, pero ahora nos llama la atención y nos preocupa más, es por la masiva difusión de noticias a través de las redes sociales. Esos son, creo que esos tres factores en los que convierten este fenómeno en una amenaza muy grave para la información y por tanto para la sociedad y por tanto para la democracia, y es un fenómeno que hay que combatir, y que hay que combatir con las armas que tienen los buenos periodistas, y sin mayor, yo no soy partidario, pero concluyo aquí, quizá hablaremos de esto a lo largo del debate, no soy partidario de poner en marcha
otros instrumentos o otras instituciones o formas de combatir las fake news, más que el trabajo de los periodistas. Muy bien, Álvaro. Gracias por venir, por cierto, a todos, a los 5 y a todos vosotros. Aquí en el estudio se menciona, tú ahora diriges un medio digital, se dice que los medios nativos digitales son los que más propagan de alguna manera o difunden estos bulos. Me imagino que no estarás de acuerdo, pero es una percepción que ha habido que ha salido del estudio. Bueno, es que claro, aquí hay un tema que yo creo que es importante subrayar de antemano. Vamos a ver, cuando nos dicen que es una televisión, todos tenemos claro cuáles son las televisiones. Cuando nos dicen las radios, sabemos cuántas radios hay, cómo se llaman. Cuando habláis de agencias de información, sabemos que hay 3 o 4, tal, sabemos identificarlas. Pero claro que es un medio nativo digital. Mi hermana con mi cuñado mañana montan uno, abren una web y sin ser periodistas ya se ponen a escribir. Es decir, claro, hablamos de medios digitales, pero yo creo que no todos son evidentemente medios de comunicación. No todo lo que hay en la red es un periódico. Un periódico requiere una organización, una estructura, un personal, una plantilla, unos periodistas que son expertos precisamente en verificar. Pero claro, yo no soy responsable, ni tengo por qué no tengo por qué estar aquí defendiendo a páginas que ni son periodistas los que trabajan ahí, ni se dedican a hacer periodismo, ¿no? Entonces yo creo que hay que saber distinguir que hay páginas y páginas dentro de lo que es Internet o el mundo digital, ¿no? Y yo estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho hasta ahora aquí, porque creo que la única cosa que cambia respecto a la historia de la humanidad es que ahora es más fácil propagar una mentira, ¿no? Eso es lo único que cambia. Las mentiras siempre han estado entre nosotros, los bulos siempre han estado entre nosotros. Por cierto, os felicito especialmente, aparte de agradeceros que me hayáis invitado a Estudio y a Servimedia, por llamar a este informe bulos y desinformación y no llamarlo fake news. Sí, claro. Bueno, eso primero porque es un anglicismo, y segundo porque creo que la expresión fake news ya lleva aparejada un intento de desacreditar a los medios, porque la palabra news evidentemente solo nos afecta a los medios. Entonces, cuando normalmente los políticos hablan de fake news, ya están intentando desacreditar a los medios, intentando transmitir la idea de que somos los que inventamos esas mentiras, cuando normalmente sucede al revés, que como decía Antonio, los políticos son muy productores y difusores de mentiras. Y luego, evidentemente, hay ciudadanos particulares en sus casas inventándose 4 tipos de chorradas en redes sociales y en WhatsApp, pero claro, yo no puedo ser responsable de las tonterías que cada uno difunda aprovechando las redes sociales. Y luego, evidentemente, también hay algo que ha existido siempre, que son agencias especializadas en desinformar y en intoxicar, ¿no? Por tanto, yo sí que comparto esa opinión que creo que los periodistas tenemos muy clara, de que no somos los responsables. Probablemente muchas veces seamos víctimas de los bulos, porque no hemos puesto los filtros adecuados para evitar hacernos eco de esas mentiras. Y ahí es donde hay que extremar, yo creo, todas las cautelas. Pero no creo que seamos los responsables de ese clima de desinformación. Déjame decir una cosa en defensa de Álvaro, no en defensa de Álvaro, en defensa de los periódicos digitales. Sí. No todo lo que es digital son periódicos, no todo lo que se presenta como información en los digitales son periódicos, pero todos los periódicos son digitales. Claro. La barrera entre periódicos digitales y no digitales murió hace mucho tiempo, desaparece hace mucho tiempo, y hoy lo que se consideran o lo que alguien puede haber interpretado como periódicos no digitales, si tuvieran que vivir de su parte no digital, habrían desaparecido. Todos los periódicos son digitales, y el periódico de Álvaro es uno más. Y estoy con Álvaro, que hay que resaltar el español también, que esto es una petición, no solo por la situación, la metáfora o lo que lleva detrás la palabra fake news, sino que también hay que utilizar el castellano. Encarna, en vuestro caso, sois digitales y sois de papel. Y somos de papel, como decía Antonio. A mí cuando llegué a dirigir el 20 minutos me decían, pero el papel, la web, y yo decía, es el periódico, es el 20 minutos, porque hacemos periodismo a través de papel y por el canal del universo infinito, que esto está flotando aquí,
esa enormidad de espacio, porque en el papel te acotas, es más fácil poder controlar qué va en cada página, se cierra más tarde, los que todos, creo que 3 de los que estamos aquí hemos conocido el plomo, y entonces, bueno, eso era más fácil. Entonces, somos periódicos, hacemos periódicos, y los tenemos que hacer ateniéndonos al código deontológico de la UNESCO, que dice que la verdad es atenerse a la realidad objetiva. ¿Qué pasa con el atenimiento a la realidad objetiva? Pues lo que hemos estado comentando aquí, que el avance tecnológico, la irrupción de Internet, que es un gran avance, pero como decía Goya, el sueño de la técnica puede producir monstruos, puede producir el monstruo de la prisa, el monstruo de que sea más fácil canalizar bulos y desinformación. Fake news, en efecto, es un oxímoron, es un anglicismo, y encima lo están utilizando todos los regímenes iliberales, autoritarios, antidemócratas, para decir, no, es que esto que dicen es fake news. Bueno, está muy bien que vayamos acotando el término. En cuanto al papel de los verificadores, una de las cosas que más me gusta de esta etapa de 20 minutos es que iniciamos una colaboración con Maldita, y a través de nuestras páginas, y en concreto a través de las páginas en papel, desmontan y explican los bulos, y eso es muy importante. Creo que somos complementarios, que vosotros nos reforzáis, sois una parte imprescindible, pero que eso evidentemente no nos exime de contrastar, porque eso lo llevamos grabado a fuego. ¿Qué pasa? Que a todo lo que mis compañeros han dicho, la técnica permite que esto que dijo Orwell, ya lo dijo Orwell, pero antes lo dijo Protágoras y lo dijo Nietzsche, que no había hechos sino interpretaciones. ¿Qué pasa? Que está y Orwell dijo la verdad objetiva, está desapareciendo del mundo, las mentiras pasarán a la historia, sabía de qué hablaba en el momento histórico en el que hablaba. Ahora, toda la gran fuerza técnica permite que la difusión sea masiva. Yo añadiría otros 2 factores. Yo creo que fue un error de los propios periodistas. Cuando nace Internet nos deslumbra, porque es maravilloso realmente esa capacidad de difusión, de rapidez, de llegar a todo el mundo en tiempo real, pero dejamos que se produzca la identificación de las redes con los medios. Las redes no son los medios. Negroponte habla del Daily Me. Pues no, yo no sé a quién le copié este símil. Si ahora aquí hay un conato de incendio, a mí no me deis un extintor, llamar a los bomberos. Y para hacer una información tenemos que ser profesionales, con nombre y apellidos. Yo hablo de la trazabilidad. Ahora estamos todos muy pendientes de dónde viene el atún, de dónde comemos esto, la trazabilidad. Y añado, es que vamos al banquillo. Es que también nos va eso. Otro error, dejamos que se identificara la gratuidad de la información, como servíamos en ese momento. Ahora todo esto evidentemente se vio que no, y yo hablo desde un periódico gratuito que nosotros vamos a ser fieles, pero una cosa es decir, te servimos el periódico de manera gratuita, o en el nacimiento de las webs, y otra cosa es que la información sea gratis. La información cuesta muchísimo dinero a empresas periodísticas que están sirviendo a un precepto de la Constitución y que están garantizando la democracia. Y no hay más que ver la identificación entre prensa libre y democracia en todo el mundo. Entonces yo creo que ahora hemos superado esto. A la gente le decimos, o sea, a mí me gusta decir, cuando estoy en estos foros, la verdad es mucho más cara que la mentira. La mentira suele salir bastante gratis y suele haber gente muy poderosa detrás. Hay gobiernos, por ejemplo, y luego se quedan tan contentos. Antes la mentira el mentiroso tenía como un respeto moral a la superioridad de la verdad. Ahora el mentiroso es un charlatán, lo vemos en los políticos populistas. Nigel Farage, al día siguiente del Brexit, dijo, bueno, sí, le preguntaron por una cosa que había dicho de la sanidad y Europa, y él dijo, bueno, sí, realmente lo que dije ayer de los fondos y la sanidad no era exactamente así, pero da igual, ya hemos ganado. Esto es también el marco de la posmodernidad,
que era algo en el siglo pasado muy moderno, nunca mejor dicho, y era la imposibilidad de decir, bueno, no hay verdad objetiva en el arte, no hay belleza objetiva. Bueno, eso en el arte puede que esté bien, pero en el periodismo tenemos que tender a la verdad objetiva. Y para cerrar, creo que es fundamental que tengamos esta convicción de que no podemos bajar los brazos, y gracias por el estudio, porque en línea con el Eurobarómetro, con el Instituto Reuters, el hecho de que haya personas, entidades, instituciones investigando el fenómeno y concienciando es una gran herramienta para combatirlo, porque soy optimista. Creo que el hecho de que haya más preocupación quizá no sea exactamente que haya más desinformación, sino que estamos mucho más pendientes. Muy bien. Bueno, nos quedan 20 minutos, ya ha venido la ministra, que va a hacer un canotazo ahí en la entrada y estará aquí en 20 minutos. Encarna, en esta línea lo que estabas comentando, no solo se propaga, sino que hay incluso alguien que se beneficia. O sea, detrás de ese bulo hay una intención de diferente beneficio, puede ser de cualquier cosa, económico, propagación, sí, claro, difusión, pues, o sea, hay un interés detrás. Lo hemos visto claro en el caso de Rusia. O sea, Rusia lo está practicando, ha perfeccionado ya unos extremos, como estamos viendo, dramáticos, porque empezó ya hace muchos años, después de la Guerra Fría, a fondo, y luego hemos visto esto en el Brexit, en Trump. Los políticos, está por demostrar, pero quizá en el referéndum de Cataluña hay un interés político, luego hay intereses de desestabilización. Vivimos en un mundo, lo hemos dicho, lleno de inseguridades, de incertidumbres, y las noticias, la desinformación se ha visto que atrae mucho más, resulta mucho más atractiva. Hay estudios hasta neurológicos, bueno, y todos sabemos que si nos cuentan un gran cotilleo en la barra del bar nos interesa más que, bueno, pues que un hecho completamente comprobado y cierto. De todas maneras, no encuentro contradicción, fíjate, en que los periodistas percibamos que los políticos son los que pueden difundir o hacernos llegar. Nosotros llamábamos a lo que nos llegaba por fax, sí, en las redacciones antiguas, el faxismo, porque nos invadían a fax, y allí había mucha morralla, en fin. Pero eso, yo creo que es normal que los periodistas veamos esto, porque los bulos que son más sociales creo que provienen de personas hasta que pueden ser un buen samaritano, lo dice la revista de la FAPE que me he traído por aquí, que se la acabo de recordar a Mancio y le he dado las gracias. Puede haber un buen samaritano que se crea que con la lejía pues arregla el COVID. Entonces creo que hay dos vías, la política, y hay esa vía más social del ciudadano, de la desestabilización, de ser protagonista incluso. Es que esto es muy... Ahora, también yo creo que es fundamental que cada vez más la gente te dice, oye, en los grupos de WhatsApp, oye, me ha pasado esto, ¿es verdad? Y esperan que alguien que sepa más del grupo, si eres periodista, esperan que sepas más, evidentemente, y entonces dices, no, es una imagen falsa. ¿Dónde lo has leído? ¿Quién lo firma? ¿Quién lo da? Eso yo creo que está calando muchísimo en la sociedad. Yo soy en ese sentido optimista por obligación y también por convicción. Álvaro, una manera de luchar contra este bulo es la especialización del periodista. Bueno, yo es que creo que los periodistas estamos luchando todos los días contra los bulos. Es decir, que como decían antes Amancio y Antonio, los periodistas es que todos los días verificamos, contrastamos, chequeamos, y a veces nos equivocamos, obviamente, y cometemos errores, pero en general en la labor del periodista ya está incorporado el tema de verificar. Yo creo que, de hecho, lo que deberíamos intentar transmitir a la sociedad es que la mejor manera de protegerse contra los bulos es informándose en los medios de comunicación. Yo creo que normalmente la gente que es más víctima de los bulos son aquellos que no se informan en los medios, que están por ahí mirando redes, mirando cuatro cosas, y no saben distinguir, lo que decía Encarna, no sabe lo que les llega, de dónde les llega, cuál es la fuente. Pero yo creo que si acostumbramos a la gente a, oye, hay que informarse en determinados sitios, que son los fiables, que son donde trabajan periodistas, profesionales, pues les estamos protegiendo y nos estamos protegiendo todos, ¿no?
Así que yo no... evidentemente la especialización garantiza un poquito más de rigor, eso es evidente, pero no creo que sea la clave para combatir los bulos. La clave es intentar preservar, o sea, yo creo, intentando ahondar también en lo que me preguntabas antes, creo que es verdad que tenemos que luchar en los medios de comunicación por preservar esas estructuras que tenían los medios de comunicación tradicionales y que siempre han garantizado pues parar a tiempo los bulos y no acabar publicándolos, ¿no? Esas estructuras muchas veces se han ido eliminando, fruto de las crisis económicas, del ahorro de costes, y ahí es donde hay que luchar, en intentar reconstruir los filtros, las barreras, para que no acabe pasando el bulo al público, ¿no? ¿Me dejas hacer dos pequeños Sí, claro. Es un coloquio. Estoy súper de acuerdo con todo lo que has dicho, Álvaro. Yo creo que hay que tener en cuenta dos cosas. Una, los verificadores somos periodistas y no desestimamos que los periodistas hagan verificación en ese sentido. Lo que entendemos es que nosotros hacemos verificación, uno, de temas que la prensa no necesariamente trata, la prensa generalista, que son preguntas que tienen los ciudadanos que no son de Pulitzer. O sea, que yo siempre digo lo mismo, nosotros estamos muy orgullosos de lo que hacemos porque hacemos un servicio público y respondemos a preguntas de los ciudadanos. Y yo no pretendo que los medios generalistas estén resolviendo si beber lejía contra el COVID, eso no es importante, o si la última cadena de WhatsApp que dice que hay un pacto secreto para bajar las pensiones, eso no es real. Entiendo que esa es nuestra labor y por eso la asumimos. Sí que creo que es importante también, desde la perspectiva desde la que solemos mirar los periodistas el mundo, que suele estar aquí arriba, entender que los ciudadanos tienen una conversación aquí abajo a la que muchas veces no nos dirigimos. Y esa es la labor que nos hemos puesto en la mochila los verificadores, escuchar cuáles son las necesidades y, aunque no nos parezcan el gran tema de reportaje, resolverlas. Por eso, entiendo la parte que dices de que la gente consuma más información. Ojalá. Pero también hay que ser realistas y hay que entender que hay una parte importante de la población que trabaja 12 horas al día, que no tiene una dieta informativa tradicional y a la que no le podemos pedir que cuando llegue a su casa exhausto a las 10 de la noche se ponga a ver el informativo o a leer la prensa, porque no lo van a hacer. Y la manera y la dieta en la que construyen su información es el mensaje de WhatsApp que me manda fulano, lo que veo en el Facebook de mi primo, lo que me cuentan en el bar. Y a ese tipo de desinformación también hay que dirigirse. Y insisto, creo que esa es la labor de los verificadores y que a eso hemos venido. Sí, lo hacéis muy bien, perdona Clara, y yo añadiría, ese es el espíritu que creo que los medios, sin perder la elevación y decir qué pasa con Lesmes, el Consejo, cosas muy complicadas, tenemos que, será nuestro reenganche con el público, dar información clara, cercana y que ayude a que su vida pues, sea más fácil y más iluminada por la información y por la claridad, no por el barro y el ruido. Claro. Creo que podemos coincidir. Pero yo creo que la palabra clave aquí es credibilidad. La gente no cree en los medios porque desconfía de su credibilidad. Y los verificadores serán útiles en la medida de que tengan credibilidad, porque los verificadores eligen un tema para verificar y no eligen otro. En esta opción están en esa decisión. Pero con un criterio. Bueno, no claro. Sí. Criterio bueno, puede, se ve en la encuesta. pero el criterio podría ser ideológico y por tanto generar desconfianza. Yo creo que el gran problema es el contexto en el que esto se está produciendo, el contexto histórico, político, social en el que este fenómeno se está produciendo, que es el de la brutal polarización política e ideológica. En la que están los políticos, en la que están los medios, en la que están los verificadores, en la que están los ciudadanos. Y eso genera que los medios, digamos, exponen al público una información ya pasada por el matiz y por el tamiz ideológico, que el ciudadano la recibe con el tamiz ideológico también y por tanto descarto automáticamente una y se queda automáticamente con otra. Y me perdonarás, pero y que los verificadores actúan también con el tamiz ideológico y verifican y todo. Y por supuesto las masivas campañas, masivas en ocasiones, es decir, la industria de noticias falsas que han creado China y que ha creado Rusia, y la no tan masiva, pero frecuente actuación de
prácticamente todo, incluso de gobiernos democráticos, incluso gobiernos europeos, que recurren a la desinformación como un arma política y que en unas ocasiones hay periodistas que son capaces de detectarlas y en otras ocasiones pues no lo hacen, bien por falta de medios, por falta de recursos o por falta de voluntad de hacerlo. Y claro, pues todo eso efectivamente crea un hábitat de una tremenda distorsión, de una tremenda desconfianza de los ciudadanos hacia las noticias en general y crea un enorme problema para la sociedad y creo que es una brutal amenaza para el sistema democrático. ¿Qué podemos hacer los que estamos aquí sentados? Pues bueno, cumplir con nuestro trabajo. Y eso cada uno tendrá que... el periodismo es una profesión que se hace en conciencia. Todo periodista sabe cuál es la verdad. Cuando se mira al espejo sabe dónde está la verdad. Puede que esté equivocado, pero sabe cuál es la verdad. Es una profesión en conciencia. Y que se ejerce, que cuando se ejerce bien, se ejerce en conciencia. Por eso existe la cláusula de conciencia. Y eso es todo lo que podemos hacer, porque tampoco esto nos coge a los medios en el peor momento de nuestra historia, los coge a los periodistas en el peor momento de nuestra historia, cuando más desprotegidos estamos, nuestros medios no son capaces de respaldarnos porque no tienen pulmón económico ni poder político para hacerlo. La sociedad no nos cree, hay que mirar las encuestas y darse cuenta del desprestigio, la caída brutal de prestigio que han tenido los periodistas y encima vivimos en una industria en crisis que no puede pagar buenos sueldos, que no puede contratar a los profesionales que se requiere para hacer este trabajo y en fin. No quiero, sé que estoy sonando un poco catastrofista y no quiero sonar demasiado catastrofista porque obviamente el oficio va adelante y confío en que así sea, pero creo que es una situación y un contexto realmente muy el contexto es así, pero siempre hemos salido adelante. O sea, yo tengo muchísima fe en editores convencidos, en profesionales y en una sociedad que entienda que la crisis de representación, de intermediación, que dicen, no, que ya te lo cuento yo directamente, el político, te lo cuento por Twitter. Es importante que eso se acabe. Claro. Perdona, que Amancio había pedido la palabra. A mí ha dicho una cosa, Álvaro, que me encanta, el gran verificador. En la estructura de todos los periódicos había un señor, una señora mayor que paseaba y que estaba en la redacción, que era el editor. Ese es el gran verificador, esa persona que a lo mejor si existiera un editor, el canal de Suez no se había abierto hace tantos siglos. Yo tengo editores. Cada vez menos. Cada vez Qué menos. suerte, pero Esa persona, un Victorino Ruiz de Azúa, claro. Alguien que está por allí y que cuando le llevas una información dice, ¿has hablado con la persona que citas? ¿Ha llamado a 3 veces? Ese es el esquema que tenemos que Pero Mancio, no existen, no que porque los medios sean somos responsables, porque no tienen dinero para pagarles. Bueno, pues es tan sencillo como eso. Y abramos una ferretería. Bueno, Dicho lo cual, sigo reivindicando el periodismo. El periodismo es una profesión útil, necesaria y digna. Y con mucho futuro. Y con mucho futuro. Y yo reivindico también el que empecemos a alfabetizarnos todos, empezando por los periodistas. Si cuando vamos a comprar unos zapatos, normalmente preguntamos al que sabe, ¿por qué en algo que nos va la vida, como es la salud, como es el dinerito? Yo que me he dedicado a la economía toda la vida, nadie tomaba una decisión a la ligera, ni por lo que le contaba una red social, ni el que pasaba por allí. Vayamos a aquellas personas que nos transmiten credibilidad, que creemos en ellas, que sabemos que se pueden equivocar, pero sabemos que hacen un trabajo digno, un trabajo profesional. Mira, y con eso... todos los días y a todas las horas hay que verificar lo que decimos. A mí la palabra verificador, y es el gran hallazgo que he tenido hoy. Voy a poner, soy verificador y voy a pedir a la FAPE que se llame Federación de Asociaciones de
verificadores y periodistas. Me alegro. Gracias. Hay una cosa muy importante dentro de todo este contexto y de toda esa polarización de la que hablabas tú, Antonio, y tú lo has apuntado hace un minuto, que tiene que ver con esa idea de los nativos digitales son los que más desinformación transmiten. Y entonces que nos paremos un momento y pensemos, que para mí es la pregunta del año, ¿qué es un medio de comunicación? Porque como decía Álvaro, tu primo y tu cuñado pueden montar un medio de comunicación o que lo parezca, una página web, y ponerse a filtrar desinformación muy barata, como decía Encarna. Entonces, ahora que tengo aquí al presidente de la FAPE, No, creo presidente, que... todavía no. Secretario general. Manda más que el presidente. Pues es más importante entonces. Tenemos que pensar cómo la industria y la profesión define qué es un medio de comunicación en la era digital, porque el problema que tenemos también es que cómo le vamos a decir a la gente, no, confía en los medios de comunicación, si la gente no sabe distinguir entre lo que es un medio de comunicación y lo que es una página web hecha por nuestro vecino, porque es que se parecen mucho. En la FAPE llevamos pidiendo, y ahora que hay autoridades competentes, llevamos pidiendo hace muchos años algo elemental que se está pidiendo para muchas cosas. Y hablo de alfabetización con todo el respeto del mundo hacia la sabiduría de quienes son, quienes nos leen y quienes nos escuchan o nos ven. Pero hay que empezar a hacer desde pequeños que todo el mundo sepa algo de lo que es vital en nuestra vida, que es informarse para tomar decisiones. Tú hablabas de que sois útiles, pues claro, toda la información es lo más útil que hay, pero tendremos que pedirle a todos los poderes públicos, nosotros se lo pedimos a nuestros asociados, a los periodistas que ejerzan bien su función, pero hagamos también esa labor para que empiecen a distinguir, efectivamente, nos confunden. Yo hace 15 años creamos un grupo de locos, entre algunos que están por aquí, Salvador Arancibia y demás, un medio digital puramente especializado en economía. Y milagros del destino, seguimos vivos. Somos un medio que creemos que nos esforzamos por hacerlo bien. Distingamos un medio, que se pueden cometer errores y podemos hacerlo mejor, peor o regular, de lo que es hoy una red complejísima, que es todos los predicadores, todólogos, con todos mis respetos para todo el mundo. ¿Y creemos a esos? Bueno, pues bendito sea el Señor, sigamos para adelante y a lo mejor Navidad la celebramos en febrero. Bueno, estamos ya terminando, ha llegado ya la ministra, pero no me gustaría, ministra, muchas gracias por estar con nosotros, sin hablar de un tema. Habéis hablado de que mucha gente ahora se informa realmente no por los medios, sino que se informa por otra vía, la que sea WhatsApp, Facebook, la red social que sea, y luego últimamente recurre, al final aparece el enlace a un medio. Es un tema que siempre se ha planteado en la prensa de toda la vida, de la edad de plomo, de la prensa de plomo, que es la gente joven. ¿Qué hacemos con la gente joven? Porque claro, está en nuestra cantera del futuro, también nuestra vanguardia. También es un momento ahora que es difícil económicamente, es complicado, pero también nunca ha habido tantos medios de comunicación como ahora, nunca ha habido tantos medios digitales, nunca, aunque todos sean digitales, yo digo medios digitales nativos de digital. ¿Cómo convencemos en esta desinformación a la gente joven? Mira a ti, Clara, porque eres seguramente la más joven del grupo, o de las más jóvenes junto con Álvaro, pero buscando ese nicho que es el nicho no solo del presente, sino del futuro, para encauzarles a una información necesaria. Yo creo que ahí hay dos claves. Una, la apuntábamos antes con esa idea de que tenemos que meter la alfabetización mediática desde pequeños, y también, y sin olvidarnos de los mayores, son los dos colectivos que más desprotegidos están frente a la desinformación. Son la gente que no sabe identificarla, los más mayores, y los más pequeños, que no han tocado papel de periódico en su vida. Y por otro lado, creo que los medios también tenemos que entender que en el ecosistema digital no necesariamente van a venir a nuestra web a leer las cosas, y que probablemente tenemos que ser nosotros los que vayamos a donde están los jóvenes. En Maldita pasó una cosa hace unos años, que es que sin que a mí nadie me dijese nada, la gente más joven de mi redacción montó un canal de TikTok y empezó a desmentir bulos en TikTok. Y cuando tenían 3.000 seguidores vinieron y me dijeron, estamos haciendo esto, a veces bailamos, pero también hacemos periodismo. Y me pareció estupendo, en realidad, porque demuestra, uno, que tenemos que tener a gente joven en las redacciones para llegar a gente joven, y dos, que tenemos que entender que aunque a todos nos guste escribir largas crónicas,
en el mundo digital eso no llega, y desde luego a la gente joven no le llega, y hay que desencorsetarse y aprender a hacer periodismo de otra manera y aprender a comunicar información de otra manera. Y puede que no nos parezca que sea, volvemos otra vez a esa perspectiva del periodista de lo más elevado del mundo, pero es que tenemos que hacer que esa información llegue a esa gente. Encarna, en vuestro medio además es un medio que también sigue los jóvenes. Además. Mira, es un medio que siguen los jóvenes. Estuvo visitándonos la ministra y viste que la redacción, yo digo, Dios mío, me siento allí, ya no te digo como su madre, sino, bueno, vamos a dejarlo en su madre. Y entonces es una redacción muy joven, muy motivada, con mucha fe en el periodismo, que es lo que estamos hablando, y tienen muy claro que tenemos lo que decía Clara, tenemos que ir a buscarlos por otros canales, sin renunciar efectivamente pues, a nuestra portada del 20 minutos, a ir al metro, a ir a las empresas, pero ir a buscarlos por todos los canales. E ir a buscarlos, yo digo que en el 20 minutos que hacemos una dieta variada, completa, esto es como una cesta de la compra que llevará de todo, la proteína, la legumbre, bueno, damos de todo, pero muchos temas muy cercanos, lo que decía Clara, vale, podemos contar el Consejo General del Poder Judicial o intentar contarlo, pero también el transporte con gente, ellos van a estudiar, les interesa cómo moverse, cómo está el alquiler, cómo está el precio de la vivienda, cómo está el empleo, en esa serie de historias, acercarlas y contarlas. Y allí creo que es parte de la fidelidad que tienen nuestros lectores. El último medidor nos daba una fidelidad media de lectores que vienen más de 3 días al 20 minutos de 1 millón de personas por un montón de canales. O sea, todo este 1,5 millones pues sale de TikTok, de Facebook, de Twitter, de la portada, de enlaces. Entonces, la juventud que no está reñida con la profesionalidad, con la seriedad, y luego, hombre, siempre que haya una persona veterana en la redacción o más que una persona veterana. Creo firmemente en el diálogo entre generaciones de periodistas. Yo creo no podríamos estar todos los que vimos el plomo ni todos los que han nacido con TikTok. Es muy enriquecedor que estemos allí conviviendo, compartiendo y luchando. Álvaro, tú has vivido una experiencia muy interesante porque has asumido la dirección de un medio en poco tiempo que está en crecimiento permanente. Enhorabuena, por cierto. ¿Cómo estáis conviviendo con este mundo joven, con el mundo de la juventud? Pues bueno, a ti. Álvaro, sí. Sí, vamos a ver, yo creo que evidentemente hay que ir a buscar a los jóvenes, hay que dar temas que les interesen, eso estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho Clara y Encarna. Creo que también los jóvenes tienen no sé por qué motivo, pero tienen una imagen muy negativa de los medios tradicionales y eso nos beneficia a los medios nuevos, que hemos salido, que hemos aparecido, que probablemente no tenemos ninguna connotación asociada negativa y por tanto los jóvenes nos perciben como algo más fresco, más moderno, aunque a lo mejor hacemos lo mismo de siempre, ¿no? que los demás, ¿no? Pero yo de todas maneras creo, y eso que tengo lectores mucho más jóvenes que la media, pero creo sinceramente que no hay que obsesionarse con que los lectores no sean tan jóvenes, porque sinceramente creo que conforme un joven va creciendo y madurando, se va incorporando a los medios. En el momento en que el joven tiene que buscar casa, tiene que pagar impuestos, tiene que buscar a ver si tiene hijos, si no tiene, si le sale a cuenta, tiene que... En fin, cuando va tomando decisiones o tiene que tomarlas a lo largo de su vida, yo creo que al final se va a ir interesando por los medios porque hacemos información que le afecta. Es decir, al final las decisiones políticas afectan en la vida de la gente y por tanto, conforme ese joven va creciendo, yo creo que va incorporándose a los medios. O sea, yo no me obsesionaría demasiado porque muchas veces pienso cómo era cuando yo estudiaba, cómo éramos en la facultad y tal, y no es que todo el mundo fuera con el periódico en la mano. Es decir, hoy yo doy clase en la facultad y solo hay uno en toda la clase que lleve un periódico y es el de Encarna, o sea, uno gratuito que le han dado en el metro. Bueno, pero en mi época era uno el que llevaba el periódico. O sea, no llevaban los 100 el periódico.
O sea, no nos engañemos, los jóvenes no es que hayan sido unos grandes consumidores de periódicos toda la vida, ¿no? Déjame añadir una cosa muy breve. Es que yo ni siquiera creo que llegar a los jóvenes sea una responsabilidad del periodismo ni de los periodistas, mucho menos educar a la sociedad. Si la responsabilidad de los periodistas, que ya es inmensa, le añades que tiene además que educar a la sociedad y llegar a los jóvenes, en fin, me parece que es un despropósito y que no es, mucho menos adaptar el periodismo al gusto de los jóvenes, ¿no? Muy bien, creo que ese no es muchas gracias a Clara, Mancio, Antonio, Álvaro y Encarna. Un aplauso, por favor. Tenemos que dejarlo aquí porque la vida transcurre y necesitamos que la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez García, a la que agradecemos especialmente que esté aquí con nosotros, y a tu equipo, que nos ha hecho muy fácil que esto sea una realidad, pues que clausures este encuentro, ministro. Te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días. Estoy encantada de participar de este encuentro y de haber conseguido unos minutos para también poder escucharles en el final de este debate que me pareció muy sugerente. Me interesaré por cómo ha transcurrido toda la jornada. Me permiten que en primer lugar muestre mi agradecimiento tanto a Estudio Comunicación como a Servimedia por haberme invitado a participar de este encuentro, pero no solo a participar. Creo que el agradecimiento es porque se han detenido a pensar, a estudiar y ahora a compartir esas reflexiones sobre algo que yo entiendo es muy importante no solamente para el periodismo, sino para la sociedad en su conjunto y también para nosotros como responsables públicos y en este caso como gobierno de nuestro país. Así que muy agradecida por ese esfuerzo en estudiar, en pararse a reflexionar y finalmente en poder compartir. Me ha gustado especialmente ver en esta mesa, en estos pocos minutos que he tenido oportunidad, ese juego también de generaciones en la concepción del derecho a la información, del papel de los medios de comunicación. Sin duda es un tema muy sugerente. Lo he contado en alguna ocasión como anécdota personal y me parece también apropiado en esta intimidad compartirlo con ustedes. Yo de joven, de pequeña, quería ser periodista. Al final la vida y las circunstancias me llevaron por otros derroteros, pero también las cosas de la vida me han permitido disfrutar mucho con ustedes de mi gran vocación, que es el servicio público, y del servicio que yo creo que también prestan los medios de comunicación en ese servicio de cumplimiento, de ampliación de nuestro espacio democrático y yo creo que también de conformación de ciudadanía. Decía Antonio, no hay que educar a los jóvenes. Yo creo que la ciudadanía se conforma, una ciudadanía plena en un país democrático se conforma desde diferentes ámbitos, desde diferentes vertientes. Desde luego, en primer lugar, cada uno de nosotros en nuestras casas, con los valores y enseñanzas de nuestros padres, de nuestros abuelos, en las escuelas, sin duda, pero también desde la información, desde la comunicación, desde el periodismo, se conforma ciudadanía y no en vano se ha considerado siempre un poder también en la sociedad, ¿no? Y sobre esto algunas reflexiones que compartir con ustedes desde ese respeto que me merecen todos ustedes y también incluso desde esa admiración por la tarea que desempeñan. En primer lugar, esa referencia a la democracia y a la Constitución, porque creo que la tenemos un poco manida. Yo que ya nací en ella, muy agradecida a la generación que lo logró, donde, por cierto, creo que no solo la política, sino también el buen periodismo contribuyó a la llegada de la democracia y de las libertades a nuestro país. Yo creo que de vez en cuando hay que mirarla y hay que leerla. A veces, incluso nosotros, los políticos, deberíamos de leerla más, revisarla más, incluso cumplirla, que se está dando la paradoja que cuesta que haya responsables políticos que la cumplan. Pero bueno, como de eso hablo mucho habitualmente, no me voy a referir a ello. Pero sí a recordarnos que el derecho a la información es un derecho constitucional, entre los principales derechos que contempla nuestra máxima ley y que, por tanto, es algo que tenemos que cuidar, que mimar y que hacer prevalecer entre todos, desde luego entre quienes lo protagonizáis
pero también los poderes públicos. Y me ha resultado muy sugerente, lo compartía a la entrada, que entre las conclusiones de ese estudio acerca de la desinformación, de los bulos en estos tiempos que nos han tocado vivir con nuevos canales de comunicación, una de las conclusiones que sacaban de ese estudio era que esto es un problema que causamos entre todos. Por tanto, la parte positiva, si entre todos lo causamos, entre todos podríamos remediarlo. Me parece la conclusión más importante de este estudio que ustedes planean. Si entre todos hemos originado... Si entre todos hemos originado el problema, entre todos deberíamos de protegerlo o de combatirlo, ¿no? Y yo creo que este paso es muy importante en esa dirección. Primero, reconocer que tenemos un problema, que se está participando de él desde diferentes esferas y, por tanto, entre todos tenemos la responsabilidad de combatirla. Desde luego, también, como conclusión, ¿qué se persigue con esta desinformación? Que en algunos casos yo he tenido la sensación que la desinformación no solamente es información falsa, sino en muchos casos sobreinformación. Hay por tantos canales que cuesta leer más de un pantallazo y, por tanto, a veces es verdad que la información y la lectura ahora es más rápida porque tenemos muchos canales desde los que nos llega esa información, pero a veces se contribuye a la desinformación con bombardeo de mucha información, ¿no? No solamente es la información falsa y los bulos, que yo creo que es lo más dramático. Por tanto, bien la reflexión y apuntar también a los objetivos, dañar al adversario, ya sea, aquí también hay responsables de empresas de nuestro país, ya sea el adversario una empresa competidora, ya sea el adversario un adversario político, ya sea el adversario, si descendemos, porque esto se da en todos los canales también en el ámbito municipal, pues ya sea el vecino o el presidente de la asociación cultural adversaria a la otra asociación cultural, que en todos los municipios y en todas las ciudades tenemos dos de todo. Esto nos gusta mucho en este país. Bueno, pues esto es una de las razones y la otra la de conseguir el rédito. Yo creo que ninguna de las dos se justifican. Hay muchas otras maneras de combatir al adversario, en el caso de la política, de competir con el adversario también en el caso de las empresas y de lograr liderazgos en el caso, ¿no?, del desarrollo social de los pueblos y las ciudades. Por tanto, el objetivo tampoco parece que fuera irreparable, ¿no? Y luego, otra cosa que a mí me preocupa mucho, y en este caso lo manifiesto como portavoz del Gobierno, en algunos casos, y se ve también en este estudio, nos pasa a nosotros, a los políticos y a los medios de comunicación, cuando la opinión publicada no se corresponde con la opinión que expresa la ciudadanía o con las ideas que manifiesta o la sensación que tiene la ciudadanía. Me detengo un poco en esta cuestión. Aquí se decía que los participantes en este estudio que provenían del ámbito de la comunicación o del periodismo identificaban que los peores bulos eran los políticos. Sin embargo, los participantes de la sociedad civil nos decían que los bulos que más les preocupaban eran aquellos que tenían una incidencia social. Y a veces esa conexión después tiene repercusiones negativas, a mi entender, en la implicación de la ciudadanía, de un acercamiento a los medios de comunicación desde la credibilidad y también desde la credibilidad a la política. Y eso también va en detrimento de la propia democracia. Y digo esto porque ahora que estamos consumiendo mucha información, como lo hicimos en la pandemia, yo creo que ahora se precisa también de una información que en tiempos de normalidad no resulta tan relevante, más allá de los horarios de los trenes, del comienzo de curso o de otras informaciones de las programaciones culturales y festivas en los municipios. Ahí todo el mundo está atento a la información. Ahora se precisa de una información de servicio importante. Lo vimos en la pandemia
y lo estamos viendo ahora, que padecemos una situación de crisis que afecta especialmente a las familias. Por eso hay que recuperar y hay que estar muy pendiente de ese nexo, de no perder ese nexo ni nosotros desde la política, pero tampoco los medios de comunicación, con lo que realmente siente y preocupa a la ciudadanía. Recientemente, en una visita, lo he contado ayer en otro foro, en una visita fue en La Rioja, visitaba algunos comercios. Los comercios y los bares son lugares también donde hacer un análisis de qué es lo que está pasando, qué es lo que se está pensando. Es también un buen lugar de analizar las sensaciones y las percepciones. Y me expresaban que habían tenido un muy buen verano. Y cuando un autónomo dice que ha sido muy bueno, es que ha sido extraordinario, porque los pobres tienen muchas dificultades siempre para sacar adelante sus negocios. Y que tenían temor ante las informaciones sobre las previsiones económicas de que el consumo descendiera en esta temporada. Y es verdad que no hay que engañar a la gente nunca. La verdad siempre tiene que prevalecer y tiene que ser, además, que mentir es pecado, tiene que ser, yo creo, algo que nos apliquemos desde luego en la política y también en la información. Pero hay veces que uno puede estar diciendo la verdad, yéndose a unos datos, y dejar de subrayar otros que también dejan y que son importantes y que traen confianza. Y yo creo que ahora estamos en un momento donde una información veraz, una información de servicio, que no dejemos de decirle a la ciudadanía lo que está ocurriendo, pero al mismo tiempo tramitamos también tranquilidad, es muy importante. Y su repercusión también en el ámbito económico. Yo trato de ejercer la responsabilidad como ministra con una mirada de cercanía y del aprendizaje de mi breve paso por la alcaldía, y entonces conseguí algo importante que trato también de aplicar ahora, aunque ahora es un poco más difícil. Comprometí con todos los portavoces de la oposición y con los medios de comunicación locales en una sola cosa. Les dije que podían criticar a la alcaldesa, decir de mí lo que entendieran, aquellas decisiones que no les gustaran, pero que tratáramos de hablar bien de la ciudad, en el contexto socioeconómico, por la repercusión que eso tenía en los inversores que visitaban la ciudad a la hora de tomar sus decisiones. La confianza, el concepto de nuestro país, cualquier inversor en el ámbito municipal o en el ámbito de nuestro país, antes de llegar aquí, antes de tomar ninguna decisión, van a abrir sus periódicos. Y van a ver la información, y van a ver si hay paz social o no, y van a ver cuál es la reacción de la política, si hay estabilidad política o no para tomar esa decisión. Y por tanto, en un momento donde la economía es importante también que fuéramos capaces de alcanzar algunos consensos para poner en valor todo lo bueno que tiene nuestro país, todas las fortalezas de nuestro país, sin que ello impida la crítica legítima del adversario al oponente, creo que sería desde luego muy saludable y muy deseable. Parece complicado, pero si nos lo proponemos, como es una cosa de todos nosotros también, podríamos lograrlo. Dejo ahí esa reflexión. Después otra idea que ya he aludido a ella, ¿no? La verdad en la comunicación y la verdad en la política, la verdad en la vida. Entraba justo en ese momento cuando Amancio y con las agencias de verificación, ¿no?, hacía esa reflexión de cómo se cotejaba, de cómo se chequeaba, de cómo siempre existía ese dogma, ¿no?, entre la prensa y el periodismo de, antes de publicar, al menos cotejar la información, y cómo eso yo creo que se va perdiendo, o que se ha perdido en gran medida. Yo me he encontrado con publicaciones ahora y en otras responsabilidades públicas que tenían que ver con decisiones que yo adoptaba donde a mí nadie me había preguntado qué opinaba. Y podrían haberse mostrado las dos versiones, que tampoco creo que sea solo ese el buen periodismo, el de contrastar las dos versiones, que también en algunas ocasiones esto es A dice, B dice, pero alguna conclusión se sacará de lo que dice unos y otros, y ahí también tiene que entrar el periodismo. Pero ya ni siquiera A y B dicen, solo A dice, ¿no? Eso también lo estamos encontrando, y yo creo que ese llamamiento, ¿no?, a la verdad, al buen periodismo, es muy importante. Yo tengo toda mi confianza en ustedes, en los medios de comunicación. Es verdad que está el debate de las nuevas fórmulas, de los nuevos formatos, que también se compartía en la mesa. Esa reflexión que hacía Clara, ¿no?, de qué consideramos un medio de comunicación. En algunas ocasiones las propias administraciones nos cuesta tener
tenerlo claro para saber cómo tratarnos y trataros igual en ese estatus de qué estamos considerando esos medios de comunicación que está protegiendo la Constitución y que por tanto también nosotros tenemos que velar por vosotros de aquellos otros que son otra cosa, son otros canales, son ciudadanos muy participativos, son ciudadanos muy activos, son ciudadanos con intereses, son empresas que hacen también sus campañas, pero no son medios de comunicación que sirvan a ese derecho de la ciudadanía de tener una información veraz, que sirvan a ese derecho también de ustedes y de todos los ciudadanos a expresarnos libremente, a tener una libertad de pensamiento. Insisto en lo que os decía, en lo que les decía al principio, estamos hablando de derechos constitucionales, de derechos y libertades que costó mucho lograr y conseguir en este país, que dentro de poco, el 6 de diciembre, volveremos todos a poner en valor esa obra de la Constitución española, pero esa obra está ahí todos los días para cumplirla, para respetarla, para protegerla y para trabajarla cada día. Es el valor más grande de nuestra democracia. El escenario internacional pone en evidencia que las democracias no están ahí para siempre y que hay quienes quieren atacarlas. Es el caso de Putin en Ucrania, donde pues, también la información juega un papel fundamental en tiempos de guerra, ¿no? Como la información también es un arma en la guerra, como lo es la energía, lo son otros elementos. Por tanto, creo que vivimos un tiempo importante para la defensa de la democracia en el contexto internacional, y defender la democracia es defenderles a ustedes también, defender la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y desde luego el derecho a la ciudadanía a tener una información veraz. No quiero agotarles, les agradezco la paciencia y la escucha. Termino con una cita de mi admirado Manu Leguineche, que decía a los jóvenes en esa implicación intergeneracional que también a él le gustaba practicar, a los jóvenes reporteros siempre les decía: cuenta lo que veas, que la historia dirá lo que ha pasado. Vivimos tiempos muy importantes que se estudiarán como grandes cambios en la historia. Intentemos estar cada uno en nuestras responsabilidades a la altura de los tiempos que nos ha tocado vivir para dejar un buen legado en esa historia que después estudiarán nuestros hijos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir, gracias a la ministra por acompañarnos. El que quiera está invitado a tomar un café, estáis en vuestra casa y terminamos el evento. Gracias.